Hola, buenas tardes. Miren, voy a mostrarles otro ejercicio en el cual quiero manifestar a ustedes la importancia de tener una estrategia y un plan en el desarrollo de un problema. Por esto se origina desde que hacemos el esquema. El esquema representa realmente lo que estamos pensando y cómo entendimos el problema. Del esquema también se desprende que podemos elaborar nosotros un diagrama de cuerpo libre que nos ayude a comprender cuáles son las fuerzas que intervienen en el hecho o fenómeno natural. Para ello, entonces ser muy cuidadosos a leer el enunciado. Este enunciado, como lo pueden ver, se trata de un bloque que es arrastrado 40 metros con una fuerza que está ligeramente a 37 grados por arriba de la horizontal, del piso, del suelo. Entre la superficie del bloque y la superficie del piso hay un rozamiento, o sea, su superficie es ligeramente áspera, por lo que impide el libre deslizamiento del bloque. Ese deslizamiento se ve reflejado por la resistencia que opone las dos superficies y ese rozamiento, el coeficiente de rozamiento es igual a 0.2, el rozamiento cinético. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿qué trabajo se realiza al mover este bloque 40 metros con las condiciones que ya se han determinado? Y también, ¿cuál es la velocidad que alcanza al final del recorrido el bloque? Con los datos que ya tenemos. Entonces, aquí tenemos las respuestas. Iniciaremos primeramente con hacer un esquema que nos represente el fenómeno, para la cual me voy a dar a la tarea de hacer un sencillo, pero muy sencillo dibujo que nos represente ese fenómeno y de ahí poder reflexionar los sucesos que se dan. Esa es la superficie horizontal. Y luego tenemos un bloque de las dimensiones que ustedes se los imaginen, no importa, lo importante es representarlo. Ese es mi bloque en un primer momento y el bloque después de que se movió. Sabemos que las distancias que hay desde que inició, desde que estamos estudiando este fenómeno, es una distancia X. Es una distancia X. Sabemos también que la masa es de 8 kilogramos. Observen cómo yo en el esquema estoy tratando de poner toda la información que tengo. Y luego, la distancia, habíamos dicho, es de 40 metros. A ese se le aplica una fuerza. Bueno, entre las superficies hay un rozamiento. Un rozamiento que lo vamos a conocer como, lo vamos a identificar con el coeficiente de rozamiento cinético igual a 0.2. Entonces, las superficies se oponen al movimiento del bloque. El bloque se le aplica una fuerza de 20 newton. Entonces, una fuerza de 20 newton. Se le aplica pues una fuerza de 20 newton. Ahí no nos dice, estamos analizando en un periodo de tiempo que es de 1 minuto.
y hasta una distancia de 40 metros. Entonces, los datos, eso es la información que tengo. Y ahorita les platico cuáles son los fenómenos que se presentan aquí. En un primer momento vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Eso es muy importante en un sistema de coordenadas. En un sistema de coordenadas representamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí se presentan varios sucesos. Por un lado, ahorita aquí voy a dibujar el bloque. Aquí tenemos el bloque como nuestro objeto de estudio. Déjenlo corrijo. Del bloque se desprenden varias fuerzas. Vamos a identificar a cada uno de ellos. Lo voy a pintar con otro color, con rojo. Tengo una fuerza que mueve al bloque y que es horizontal. No la tenemos ahí representada. Perdón, aquí voy a corregir, muchachos. Los 20 newton están a 30 grados. Les corrijo. La fuerza que se le está aplicando aquí es a 37 grados. Y es de la fuerza es de 20 newton. Bueno, pero vamos a ver las fuerzas que intervienen en ese bloque. Por un lado tenemos unas fuerzas en el eje de las X, en este eje, y tengo fuerzas en el eje Y. En el eje X hay un movimiento, por lo tanto hay una fuerza que le vamos a conocer como fuerza X, y que es una componente de la fuerza, de esta fuerza. Es una componente horizontal. Esta es Fx, y vamos a tener una fuerza vertical que es Fy. Entonces, hay otra fuerza contraria a la fuerza aplicada, que es Fx, que es la que produce el movimiento, que es la de rozamiento, que se opone precisamente al movimiento. Esa la vamos a conocer como fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Y luego tenemos una fuerza hacia abajo, que es el peso del bloque, que es verticalmente hacia abajo. Este es el peso, W. Al mismo tiempo hay una fuerza opuesta al peso que mantiene en equilibrio el bloque. Esa fuerza es la que ejerce el piso sobre el bloque. El bloque es una fuerza opuesta y se conoce como la fuerza normal. Como la fuerza normal. Hay otra fuerza presente. Esta es la fuerza normal. Hay otra fuerza que es la componente de la fuerza aplicada, que es vertical. Esta tiene sus dos componentes, la X y la Y. Esta Y lo que hace nada más es aligerar un poco el peso, porque va en sentido contrario del peso. Es como si esta fuerza levantara levemente o disminuyera el peso que tiene este bloque, y que haría que el rozamiento fuera menor. Entonces esa fuerza es la componente de la fuerza aplicada, y la vamos a poner como Fy.
Fy. Entonces tenemos Fx y Fy, que lo vamos a sacar precisamente de la figura que tenemos aquí, miren. Si aquí planteamos, aquí podemos dibujar una especie de rectángulo, el cual como fuerza aplicada es una diagonal que atraviesa de un extremo a otro y forma un ángulo con horizontal de 37 grados. Entonces aquí se forma la componente de ese vector, es esta fuerza y esta otra que es vertical. A una le vamos a dar el nombre de Fx y a otra Fy. En esas dos, para nuestro estudio debemos descomponer esas dos fuerzas. Entonces ya las tengo aquí, miren. Fx es esta y Fy es esta. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, tenemos que el sistema está desequilibrado. Por un lado, verticalmente está equilibrado. ¿Por qué? La fuerza Y y la fuerza normal N, que siempre es igual al peso, es una reacción a la fuerza que actúa sobre el bloque hacia el centro de la Tierra. Es una reacción. Entonces, la acción viene siendo el peso y la reacción viene siendo la fuerza normal y Fy. Y estos dos deben ser igual al peso. De aquí sacaríamos una pequeña ecuación sencilla y diríamos que el peso es igual a la fuerza normal más Fy. Entre los dos debe ser igual al peso, para que haya un equilibrio vertical. Si no hubiera equilibrio, pues el bloque subiría o andaría flotando arriba de la superficie del piso. Como esto no sucede y se desliza horizontalmente, hay un equilibrio vertical. Pero si se mueve hacia la derecha, significa que hay un desequilibrio en donde Fx es mayor que Fr. Entonces eso también ya lo sabemos, que Fx es mayor que Fr, para que haya un movimiento en la dirección de Fx. Y el trabajo que se va a realizar ahí, pues va a ser a la fuerza Fx por la distancia. Entonces, porque esta es la fuerza esta fuerza está en la dirección del movimiento, por lo tanto es la que produce trabajo. Y diríamos pues que el trabajo es igual a Fx por la distancia. Y analizando aquí este pequeño triángulo, aquí tenemos nosotros que este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Y este viene siendo el cateto opuesto, que es igual a Fy que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a utilizar las dos funciones, el seno y el coseno. Y diríamos pues que el coseno de 37 grados es igual al cateto adyacente, entre la hipotenusa, que es este vector. Por lo tanto, sería igual a Fx sobre F. De ahí despejamos Fx y es igual a F por el coseno de 37 grados. Luego hacemos la sustitución. La fuerza, decíamos, es de 20 newton. Antes de ello, puedo poner otra sección donde tenga claro todos los datos. Es otra sección que se puede evaluar. Por ejemplo, identificamos que la masa es igual a 8 kilogramos,
que la distancia es de 40 metros, que el ángulo es de 37 grados. El tiempo empleado en mover el bloque es de 1 minuto. ¿Qué otro dato se me escapa por aquí? El coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0.2. Como ven, ya llevo varias secciones. Llevo el esquema, que podríamos considerar que el esquema puede ser todo esto, es el esquema. Identifico otro apartado, los datos. Y luego, ¿qué buscamos? Incógnitas. Nos están pidiendo el trabajo y la velocidad, y la potencia resultante. Ya tengo otro dato, otro apartado, miren. ¿Cuántos apartados tengo ya? 1, 2, 3. Ya empecé acá con el desarrollo. Aquí podemos poner que estamos ya en desarrollo. Es otro apartado. Entre aquí los puedo identificar claramente. Entonces continúo con el desarrollo. El desarrollo va a involucrar todo lo que les había dicho anteriormente, que vienen siendo, si hay conversiones, despejes, sustituciones, fórmulas y todo lo que ello implica. Ese es el desarrollo, para no hacerlo con más secciones. Entonces el desarrollo también va a tener un valor importante. Entonces continuamos con esto. Entonces ya sabemos que la fuerza es de 20 newton. Y el coseno de 37 grados, el coseno de 37, el coseno de 37 es igual a 7986. Al hacer la operación nos da 15.9727 newton. Esa es la fuerza la que produce trabajo, es esta fuerza. Y la que va a mover el bloque hasta aquí. Entonces, ya tenemos la fuerza X. Ahora de una vez vamos a calcular la fuerza Y. Si la fuerza X la obtuvimos con el coseno, con el seno vamos a obtener la fuerza Y. Y diríamos que Fy es igual a F por el seno de 37 grados. Que viene siendo 20 newton por el seno de 37. Seno de 37. Y nos da 0.6018. Ahora, de este diagrama de cuerpo libre podemos sacar una siguiente ecuación. Fíjense bien, del diagrama de cuerpo libre, aquí lo voy a poner. Del diagrama de cuerpo se desprende fíjense bien, nos interesa lo que está en forma horizontal. Y diríamos nosotros, pues, que la fuerza resultante
fuerza total, vamos a llamar la fuerza neta o fuerza total, vamos a poner así, la fuerza total aplicada, o mejor dicho, la fuerza neta, mejor. La fuerza neta es igual a Fy menos la fuerza de rozamiento, que es la que se opone. Aquí lo podemos ver en este diagrama, miren. Es esta menos este. Como es mayor, Fx menos la fuerza de rozamiento. Fx ya lo tenemos, nos falta la fuerza de rozamiento. ¿De dónde? La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Pero ya sabemos también nosotros que la fuerza normal, que el peso es igual a la fuerza normal más la fuerza Y. De ahí despejo la fuerza normal y es igual al peso menos Fy. Y esto sería igual a la masa por la gravedad menos Fy. De Fy no puse el resultado. Aquí lo voy a poner. 20 por punto 618 por 20. Y aquí nos da 12.0363 Newton. Ahí lo completo. Entonces, voy a encontrar que N, o fuerza normal, es igual a la masa, que son 8 kilogramos, por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, menos Fy. Y Fy, menos Fy. Fy es igual a, aquí tenemos el resultado, es igual a 12.0363 Newton. Hago la operación y me va a dar que es 8 por 9.8, aquí me da 78.4 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado son Newton, menos 12.0363 Newton. Y la fuerza normal es igual, pues, como ven, la fuerza normal nos indica el aligeramiento que se hizo sobre el bloque al estirar, al tener un ángulo, la fuerza aplicada. 12.0363 y nos da 66.3637 Newton. Aquí no vayamos a confundir la N de Newton con la fuerza normal. Entonces esta es fuerza normal. Regularmente la fuerza normal es una cursiva y la otra es una letra que no es cursiva. Entonces, si lo quiero un poco corregir, entonces sería así, para que no se parezcan. Luego, entonces ya sabemos que la fuerza neta, ¿a qué va a ser igual? La fuerza neta es igual
Aquí voy a poner con letras mejor. Fuerza neta, que la que produce el trabajo va a ser igual, decíamos, a Fy menos la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza neta es igual a Fy, que ya lo conocemos, que es igual a 12.03 63 menos la fuerza de rozamiento. Ya sabemos que la fuerza de rozamiento, por lo tanto, tendríamos que la fuerza neta va a ser igual a 12.0363 menos el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Fy, perdón, aquí estoy mal. La fuerza neta no es Fy, es Fx. Hago una corrección antes de que otra cosa suceda. Por lo tanto, esto no aquí. La Fy Fx es igual a 15.9327 Newton. Aquí sería 15.9327 Newton. Continúo, la fuerza neta va a ser igual a 15.9327 Newton menos el coeficiente de rozamiento 0.2 por la fuerza normal, que es 66.3637 que viene siendo Newton. Esto nos dará 15.9327 Newton menos, hacemos la operación y nos da 13.2727 Newton. De esa operación nos sale que la fuerza neta va a ser igual a 2.66 Newton. Y esta es realmente la fuerza neta, es la que produce el trabajo. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual, más bien, a la fuerza neta por la distancia. Entonces, el trabajo va a ser igual a 2.66 Newton por la distancia 40. Por 40. Y nos da 106.3984 Newton. Newton metro. Recuerden, ese es el trabajo que se hace al deslizar este bloque hasta acá. Entonces quiere decir que ese trabajo se va a convertir en energía cinética, porque está en movimiento. Entonces, aquí pondremos, el trabajo va a ser igual a la energía cinética. El trabajo va a ser igual a 1/2 de la masa a la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, despejamos la velocidad, que sería igual 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado igual al trabajo.
El 2 pasa multiplicando, el 1 dividiendo y la masa dividiendo. Entonces nos quedaría que v cuadrada es igual a 2 veces el trabajo sobre la masa. Le sacamos raíz a los dos. Raíz cuadrada de 2, perdón, raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 2, el trabajo sobre la masa. Esto nos quedaría como la velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 veces el trabajo sobre la masa. La velocidad sería igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica al trabajo, que el trabajo que lo sacamos aquí es de 106, 39, ¿qué más? 39,84. Que viene siendo Newton metro. Todo esto sobre la masa, que es 8 kilogramos. Hacemos la operación. Y en el denominador nos sale, en el numerador nos sale 212.7968 entre 8. Estos son Newton metro. Estos son kilogramos. Analizamos las unidades y tendríamos, pues, aquí le voy a poner Newton metro sobre kilogramo. Los newton metros es igual a los kilogramos metro sobre segundo al cuadrado por los metros que ya tenemos ahí. Todo eso sobre kilogramos. Hacemos esta operación y nos quedaría, bueno, por un lado eliminamos, aquí ya podemos eliminamos kilogramos, perdón, eliminamos kilogramos con kilogramos. Y luego nos quedarían que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de, vamos a poner la cantidad, 212.7968 entre 8. Nos da igual a 26.5996, que son metros cuadrados, segundos cuadrados. Porque aquí tenemos metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Luego le sacamos raíz cuadrada y nos da 5.1575 metros por segundo. Y esta es la velocidad. Vamos a ver qué tanta andamos, cerca de 5 puntos. Miren, aquí tenemos los resultados de la velocidad. Nos falta nada más la potencia. Y la potencia, recuerden que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Y si el trabajo es, acá lo habíamos determinado, ¿dónde está el trabajo? Es igual a 106. El trabajo es igual a 106.3984. 3984. Que viene siendo
Newton metro. Sobre el tiempo que nos tenemos nosotros son 1 minuto, o sea, 60 segundos. 60 segundos. Entonces la potencia va a ser igual a 106.3984 entre 60, o sea, 1.7733 watts. En el libro redondean a 1.8. Ustedes lo ven, es que aquí Newton metro es igual a julios. Julios sobre segundo es watts. Los julios entre segundos es igual a watts. Y ustedes pueden ver, aquí tenemos ya las respuestas correctas. Estas son redondeadas, otras nos salieron exactas. Y ese es el procedimiento. Por eso cuando ustedes me entregan los problemas y me entregan en 2 renglones, en 3 renglones, digo, pues ¿cómo lo hicieron? Si no se puede hacer así. Tiene que desglosarse todas las operaciones. Y se trata de demostrar que tienen el conocimiento, por lo tanto deben de lucirse y abusar de los detalles, con lujo de detalle. Entonces es un ejemplo de cómo deben de ser los problemas. Nos vemos pues y que estén bien.